Canal 1. Somos contenido. Queridos amigos, buenas noches. Estamos una vez más con ustedes aquí en el programa Responsabilidad Social en Acción. Mi nombre es Juliana Ramírez y hoy, 7 de julio, estamos con un nuevo programa, nuevamente con un tema de responsabilidad social. Hoy tenemos un invitado que es un experto en temas de sostenibilidad y también reportes de sostenibilidad. Le voy a dar la bienvenida a Ricardo Cuba. Él es consultor en temas de responsabilidad social y también, por supuesto, docente universitario. Bienvenido, querido Ricardo. Juliana, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ti, Ricardo, gracias. Siempre es un placer poder compartir este espacio que tenemos con expertos en el tema de responsabilidad social, porque tenemos como objetivo justamente difundir la importancia de la responsabilidad social, de la sostenibilidad Claro. y la gestión en las empresas, por supuesto. Cuéntame, Ricardo, tú en tu consultora trabajas como consultor en temas de responsabilidad social empresarial. Claro, yo llevo ya 12 años trabajando en temas de responsabilidad social. Soy de esa generación que empezó haciendo otra cosa. Yo soy periodista de formación. Durante muchos años he sido jefe de prensa y en el camino pues conocí al padre Gastón Garatea, a François Vallée, al profesor Percy Marquina, donde ya di el giro, ¿no? Ese giro hacia la responsabilidad social y tuve oportunidad pues de formarme y aprender en el camino. Tengo ya mis 12 años trabajando con distintas empresas y organizaciones, sobre todo en el tema de reportes de sostenibilidad. Perfecto, Ricardo. Vamos a entrar al tema, porque ese es el tema de hoy, ¿no? Reportes de sostenibilidad, pero antes de hablar del reporte, ¿no? Que digamos es el momento en el que la empresa ya está lista para comunicar, ¿no? Siempre digo que el reporte pues es el paso 3, ¿no? En teoría ya está lista para comunicar, sí. En teoría, y ahora justamente tú eres el experto, ¿no? Y vamos a contarles al público, primero, ¿qué es un reporte? ¿Qué significa un reporte de sostenibilidad? ¿Qué implica? ¿Cómo está compuesto? ¿Cuánto le demora a una empresa o una organización elaborar un reporte? Qué difícil es comunicar responsabilidad social y tú que estás en la posición de conductora de un programa, es complicado porque estos temas son técnicos también. La definición de reporte de sostenibilidad te la puede dar las metodologías que existen para elaborar reportes. Finalmente, un reporte es un elemento de comunicación, un elemento de comunicación de la gestión del último año sobre los distintos aspectos, normalmente sociales, ambientales y económicos, que genera una empresa con respecto a sus grupos de interés. Eso es en breve lo que es un reporte de sostenibilidad. Pero esta definición breve, concreta, encierra pues muchos más problemas o brechas para poder implementar o solucionar. Lo que siempre le digo, por ejemplo, a mis clientes a las empresas que conozco por primera vez, no confundir un reporte de sostenibilidad, mis queridos amigos, con un brochure o con un elemento de marketing o con un elemento que busca venderte algo. El reporte no busca venderte algo, no es el objetivo del reporte de sostenibilidad convencerte de un producto o un servicio. En un reporte no vas a encontrar los beneficios de un celular o la importancia de la plata y por qué tienes que preferir ese metal con respecto a otros, ¿no? El reporte lo que te va a decir es cuál es el vínculo que tiene esta empresa con sus distintos grupos de interés. Y para poder entender eso, que ya estamos entrando pues, a lo que sería el corazón de la responsabilidad social, debemos entender cuáles son esos temas que le preocupan a los grupos de interés. Y esto, Juliana, que hemos conversado en 2 minutos, podría tomarle una empresa 6 meses, 7 meses, 1 año. Y como tú bien lo dijiste, teóricamente la empresa debe estar lista cuando todo el sistema de gestión de responsabilidad social está listo, recién se comunica. Pero en la realidad, mis queridos colegas, empresarios, no ocurre así, ¿no? Entonces siempre estamos debiendo algo, siempre estamos levantando información, siempre estamos construyendo constantemente. Y es un tema que debe cambiar, digamos, en lo que es la profesión del especialista en responsabilidad social.
Perfecto. De hecho, se me ocurren varias repreguntas, ¿no? Pero lo que debe quedar claro es que para hacer un reporte, ¿no? Y lo has dicho además, y lo quiero subrayar, es que de todas maneras la empresa tiene que conocer a sus grupos de interés, ¿no? Este es el punto de Correcto. inicio. No, Yo para siempre en hacer mis clases lo responsabilidad social. Para hacer responsabilidad social se tiene que salir a hablar con los grupos de interés. Tú como especialista, yo, y ahí podríamos hablar de un punto muy importante. Lo que la gente cree que es responsabilidad social, ¿no? A veces una persona, las personas consideran la filantropía o la ayuda social, o por ejemplo, las donaciones como responsabilidad social. Y la responsabilidad social ya tiene una definición y implica, obviamente, salir. La responsabilidad social no se puede hacer mirando el escritorio y pensando qué es lo que quiere mi grupo de interés. Sal, adivinando, ¿no? Ujú. exacto, adivinando, quizás quiera esto, quizás quiera aquello. No, amigo, amiga, sal, conversa con el cliente, conversa con el proveedor, conversa con la comunidad, gestiona la expectativa que tienen ellos, intégrala en tu proceso de gestión. Así es, has dicho algo muy cierto. De hecho, la comunicación está presente. Yo tengo una frase, que la comunicación está presente siempre en un proceso de gestión de responsabilidad social, antes, durante, después, ¿no? Está presente siempre, ¿no? Y como comunicadores creo que ahí entendemos, Claro. ¿no? Y qué bueno que también has comentado el significado de la responsabilidad social. Cuéntame, en tu experiencia, ¿te ha costado mucho que los empresarios, los directivos de una empresa entiendan el real significado de la responsabilidad social? Porque luego, imagínate, tú puedes reportar acciones filantrópicas, pero de eso no Ujú. se trata, No, ¿no? O pues sea, es correcto. entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia? Eh, bueno, hay dos temas, ¿no? El primero es cómo estamos comunicando los reportes y el segundo, qué es lo que entiende el empresario por responsabilidad social. Y yo acá vamos a hacer un ping-pong de dichos, ¿no? Juliana tiene su dicho, la comunicación está presente en todo. Yo también tengo otro dicho. A veces, cuando me llaman de empresas para asesorarlos, hay Ujú. diversas motivaciones, ¿no? Puede ser la motivación, Ricardo, mira, el corporativo me tiene acá, me tiene, quiere que saque mi reporte, quiere que gane el distintivo, quiere que gane tal ranking, quiere que postule tal certificación, y si no lo hago, muero. Tengo que Ujú. sacarlo como sea. Ya, vamos a ordenar todo esto. Hay argumentos pues que van más allá van un poco más allá, van por la transformación organizacional o van por entender realmente. Lo importante y con lo que me he encontrado es que siempre proviene pues de la alta dirección y eso es algo que es importante porque de esa manera podemos viabilizar los proyectos de mejora o implementación de responsabilidad social en las empresas. Si no proviene de la alta dirección es muy difícil, muy complicado, hasta inclusive eh, ineficiente, ¿no? Porque a veces tengo, en mis primeros años me tocaba con bastantes pares jóvenes como yo, pues muy entusiastas, asistentes, profesionales, que decían, no, Ricardo, vamos a hacer, voy a llevar mi propuesta, ¿no? Tu propuesta me gusta, voy a subirla. Y la suben al coordinador, y la suben al subgerente, y la suben al gerente, y comienza a diluirse y no llegas a nada, porque arriba tienen otras prioridades. Entonces, por ese lado, es importante que venga desde arriba el tema de implementar la responsabilidad social. Y mi dicho es, puede ser la justificación que tú quieras, ¿ya? Puede ser que quieres ese certificado, que quieres ese premio, pero si lo haces, hazlo bien. Hazlo implementando, dejando registros, dejando un sistema, dejando procedimientos, aprendiendo en el camino para que cuando se vaya el profesional y crezca, no arrastre consigo pues una debilidad de destruir pues el área, ¿no? Sino que quede sentado como un sistema de gestión. Así es. Yo tengo otro dicho, ¿eh? Que la gestión de responsabilidad social es una gestión que debe construir la organización, o sea, que no se trata de copiar modelos, sino que cada Ujú. organización, de acuerdo a su realidad, a su contexto, a sus stakeholders, a sus directivos, como bien has dicho, ¿no? Tiene que adecuar su propio proceso, su propio modelo. Claro. Copiar no vale en responsabilidad social. Exacto, y eso es muy importante porque la gente también pareciera de que considera de que ya conocer uno es conocer todos. Y no, el Banco Azul puede tener una buena estrategia de responsabilidad social, pero al costado está el Banco Verde, del mismo tamaño, con los mismos servicios, pero tiene otra estrategia de responsabilidad social y a ellos sí les funciona. Y si jalas de la FP1 a la FP2 tu estrategia, quizás no funcione porque tienen otra cultura. Entonces no podemos copiar y pegar. Así es, así es. O de la minera A, la minera B, y etcétera, ¿no? Exactamente.
Ahora, Ricardo, cuéntame, ya entrando a explicar un poquito el propio proceso de reportar, ¿qué Ujú. información es la que se recolecta? ¿Cómo es el proceso de organización al interno? Si es que la empresa tiene un área de responsabilidad social, si es que no la tiene, porque no todas las empresas tienen área de responsabilidad social. Entonces, en Claro. esta línea, tú como consultor, que eres un externo, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo con ese equipo? ¿No? ¿Qué áreas, por ejemplo, son importantes? Se me ocurre el área de recursos Ujú. humanos, ¿no? El Sí. área, depende, ¿no? De logística, depende del rubro de la compañía, ¿no? Pero cuéntanos tú, ¿cuál es la experiencia? A ver, te cuento cómo es más o menos una historia típica de un reporte de sostenibilidad en el Perú. Me ha tocado y ya he participado en más de 100 reportes de sostenibilidad, el otro los estaba contando. Wow. De una u otra manera me ha tocado no solamente hacer reportes, sino también auditar reportes de sostenibilidad. Y más o menos se repite esta estructura. Hay que entender una cosa, cuando tú construyes un reporte, estás construyendo dos cosas, datos cuantitativos que necesitas medir. Tú necesitas saber cuántos trabajadores hay, ¿no? Necesitas saber cuánto has vendido, necesitas saber cuántos productos, cuántos servicios has ofrecido, cuántos clientes tienes. Eso no va a cambiar y eso la empresa lo sabe. Y por otro lado, necesitas saber cuál ha sido la gestión, la muñeca, cuál ha sido la habilidad que ha tenido el líder de ese indicador para llevar a buen puerto esta información. En un año tan complicado, queridos colegas, como el 2020, nos volteó todo y todo se vistió de la pandemia y teníamos que entender eso dentro de esa realidad. No podemos contar en los reportes de sostenibilidad un año normal, no podemos comunicar de igual manera porque lo que nos ha pasado en el 2020 a todas las empresas creo que ha sido el evento más importante y con mayor impacto desde la existencia de la responsabilidad social empresarial. Entonces, hay dos componentes. La parte cuantitativa, que siempre va a ser El fácil de número. obtener los números, y la parte cualitativa, ¿no? Y eso lo vestimos siempre con entrevistas. Tú identificas quiénes son las personas claves que tienen esa información y hay que aplicar, pues, estrategias de la comunicación, de la entrevista, quizás un poco de la sociología o la antropología para poder entender eso y trasladarlo. Ahora, no es que Ricardo o cualquier otro colega se ponga a escribir fantasía, ¿no? No estamos escribiendo un libro. Tiene que haber, hay principios para la elaboración de reportes. Los principios de elaboración de reportes se parecen bastante a los principios de responsabilidad social de la guía ISO 26000, ¿no? Ustedes, queridos colegas, agarren su guía, la revisan, llegan a los principios, revisan, leen los principios y también en los estándares de gestión, los estándares de elaboración de reportes de sostenibilidad GRI también tiene una serie de principios, ¿no? Equidad, calidad, tiempos. O sea, eso hay que alinear la parte cualitativa a esos indicadores, porque el papel aguanta todo, pero tampoco te vas a poner a inventar cosas, ¿no? Si tú dices que, por ejemplo, típico de los reportes del 2020, eh, no hemos tenido fallecidos por COVID. Eso es un logro de gestión, ¿no? O sea, nos hemos cuidado, hemos comunicado de tal manera que no hemos tenido. Pero, ¿qué has hecho tú para conseguir eso? El número solo es bueno, pero detrás te apuesto que hay una hora de entrevista contando los esfuerzos que ha hecho la empresa semana tras semana para tener esa cifra en cero. Así es. No, definitivamente el año 2000 y el que estamos actualmente, porque todavía seguimos en este contexto COVID en el Perú, todavía la situación sigue siendo compleja y creo que lo va a ser todavía hasta el término del año, ¿no? Digamos que no es un año normal, ni el anterior ni este. Nuevamente, tengo varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando se elabora el reporte, la contribución que hace cada área, ¿no? ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo es este recojo de la data? ¿Cómo es esta parte cualitativa? ¿Hay entrevistas con cada gerente de cada área? ¿Cuáles son los datos principales que tienes que recoger cualitativamente que luego se complementa con lo cuántico? Ok, válida la pregunta. Antes de entrar a entrevistarnos o a pedir información, tú tienes que identificar cuáles son esos temas relevantes. GRI los llama temas materiales. AA1000 también los llama temas materiales. Es más, AA1000 es quien inventa el término y GRI es quien lo asume.
La materialidad son aquellos temas que son importantes. Ahora, ¿cómo diferenciar esto? Es muy sencillo. Si yo priorizara grupos de interés, que era un ejercicio muy típico de hace varios años, decíamos siempre, nuestro grupo de interés, porque son muchos y están muy cercanos, son los colaboradores. Perfecto. Y después sigue la comunidad y ahí siguen los proveedores. Se priorizaba, ¿no? Por cercanía, por volumen, por emergencia, ¿no? Los valores clásicos. Sin embargo, por dentro, la expectativa que tiene ese grupo de interés puede ser diferente. Desde seguridad y salud en el trabajo en los colaboradores a quiero un día con mi mascota. Y no puedes medirlo de igual manera. Entonces, la gestión de la responsabilidad social no es sobre la priorización de los grupos de interés, es sobre los temas relevantes. Los temas relevantes. Y la responsabilidad social, si la gestión con grupos de interés es el corazón de la responsabilidad social, el miocardio, el músculo más grande de ese corazón, son los temas relevantes. Entonces, hay que identificar esos temas. Y obviamente, en una empresa, los temas son manejados por personas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas que están ahí gestionando eso? Si, por ejemplo, nuestro tema más relevante con los clientes es calidad del servicio, ¿no? Ok, ¿quién es la persona que maneja calidad? Entonces vamos detrás de ella. Decimos, ven acá, quiero conversar contigo. Mira, tengo esta fichita bien sencilla, quiero entender tu negocio. ¿Me lo das, por favor? ¿Me brindas la información? Y quiero robar, o sea, he probado varias estrategias, ¿verdad? En estos 12 años no es que ya tengo la metodología, pero la que más me ha resultado es la entrevista personal con una pauta para poder obtener esas respuestas, ¿no? Y siempre haciendo la trazabilidad. Entonces, cuando tú identificas los temas, identificas a los responsables y obtienes la información. Interesante. Y esto nuevamente regresamos a lo mismo. Cada empresa tiene su propia realidad, su propio contexto, y con lo cual hay personas claves, ¿no? En una empresa Claro. que no es el mismo puesto, digamos, que ocupa en otra. Y ahora bien, desde el lado de los stakeholders, ¿cómo es la investigación en los stakeholders? Entiendas en el consumidor, ¿no? O el cliente, entiendas en los proveedores, en la Me encanta comunidad. tu pregunta. ¿Cómo es ese diálogo ya para la elaboración del reporte, ¿no? Porque ese es un segundo momento. O sea, para la gestión misma hay también un diálogo. Y para la elaboración del reporte, tú como consultor vienes y haces esa verificación, Exacto. esa cercanía, ¿no? Cuéntame, por favor, Ricardo. No, me encanta porque es eso, es real. O sea, nuevamente, yo tengo otro dicho también, que es que se lo tomé a mi mentor, el profesor Baltasar Carabedo, que siempre dice que nada El flota en el maestro, espacio. maestro Baltaco. Saludos para Baltaco, ya que lo has mencionado. Sí, Baltaco siempre me ha repetido que las empresas no están pues en el espacio flotando, están conectadas a algo, a la sociedad, al medio ambiente, a los grupos de interés. Entonces, es muy probable que tu empresa, mi querido colega, que está empezando en temas de responsabilidad social, ya tenga una persona pues que está dedicada a los colaboradores, otra que está dedicada a los clientes, y esa persona es la que está manejando estos temas de atención. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya existen vasos comunicantes con los grupos de interés. Entonces, la primera tarea, antes de salir con nuestro cuaderno a hablar con la comunidad, es ¿qué sabemos ya? ¿Qué sabemos? ¿Qué informes hay ya de clientes? Quizás la información del cliente es tan buena que ya no vale la pena implementar otra herramienta adicional para levantar o validar expectativas. Y eso evita pues un reproceso realmente. Y donde hay grupos de interés con los cuales no hay diálogo y es relevante entender ese tema material, ahí aplicar encuestas, entrevistas, focus group y en algunos momentos estudios de medios, ¿no? Cuando tu grupo de interés, yo soy asesor de una empresa de telefonía, su grupo de interés comunidades, señores, todo el Perú. Y no puedes aplicar una herramienta a todo el Perú. Lo intentamos en alguna oportunidad. Entonces, lo hicimos a través de los medios de comunicación que representan pues, las expectativas de la comunidad. Hicimos un análisis de noticias para poder elaborar lo que se conoce como la materialidad o la lista de temas materiales o relevantes. Se sale a hablar con los grupos de interés cuando necesitas mayor información. Perfecto, justamente para ver si es que la empresa ha respondido a estos temas que decías que era el miocardio y la parte fundamental, ¿no? O sea, digamos, exacto. Resumiendo, para realmente hacer una gestión de responsabilidad social, la empresa tiene que conocer esos temas, tiene que saber cuáles son esas
iniciativa que tiene el grupo de interés y, por tanto, responder. Y ojo, acá no estamos hablando de filantropía. Estamos hablando de cuestiones que están referidas a el relacionamiento entre empresa y stakeholder, y Correcto. algo que tampoco lo hemos dicho, pero que justamente se deben trabajar programas de responsabilidad social que busquen la generación de valor compartido, ¿no es cierto, Ricardo? Porque ahí está ¿no? digamos, la pieza clave, ¿no? Esto que muy bien lo explica Porter, ¿no? O sea, buscar que cuando se hace una acción, pues tenga una ganancia para la organización y para el stakeholder. Exacto. Ahora bien, tengo otra pregunta. Cuando hablamos de reportes de sostenibilidad, y lo has ido mencionando hace un ratito, estamos hablando de ciertos estándares o indicadores. El GRI, por ejemplo, es el gran estándar internacional, el más conocido, ¿no? Pero también hay otros, ¿no? Has mencionado la ISO 26000, que si bien es cierto, no es certificable, también se utiliza para los reportes, ¿no? Pero hay otros reportes que yo he visto que también utilizan el Pacto Mundial, utilizan las ODS, utilizan incluso hasta Letos, ¿no? Que ya es un poco antiguo, Sí, ya digamos, estás escarbando en el ¿no? pasado de En la el responsabilidad pasado, social. pero, claro, pero originalmente hace 15 años el Sí, ETO sí, sí. Cuando no había era nada, Ethos el que daba la hora en Latinoamérica. exactamente. Entonces, cuéntame cómo es este trabajo ya de relacionamiento de estos indicadores, ¿no? Porque es muy bonito ver un reporte cuando tú al final ves ese comparativo, ¿no? Y en diferentes columnas el reporte va marcando ¿no? Ordenadamente, ¿no? Cada uno de los indicadores que ese reporte tiene, ¿no? Yo creo que ha habido una tremenda evolución, ¿no? Esos Sí, últimos, corrígeme, 20 años más o menos que en el Perú ya las aproximadamente. empresas reporten. Entonces, cuéntame cómo ha sido esta evolución, cómo ha sido esta implicancia de ir tomando diferentes estándares. O hay empresas que prefieren solo trabajar con un estándar, con el GRI, supongo, o cómo es este trabajo, ¿no? Ok, uno podría elaborar, como no hay una obligación para elaborar reportes de sostenibilidad, salvo de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, eh, uno podría implementar cualquier metodología que a uno le sirva. Entonces, por ese lado estamos bien, pero si tú dejas una pluma al viento, pues puede ir a cualquier lado. Lo que prefiere una persona profesional y técnica es alinearse a una metodología. Y ahí tenemos, pues, como tú dices, acercamientos, ¿no? Vamos a poner los límites de esta cajita. Ustedes, colegas que me ven, aquí ven un borde, ¿no? Ya, Ricardo no se puede salir de ese borde, que levanta la mano y no se puede salir, tiene que permanecer en ese encuadre igual Juliana. Entonces, ¿cuáles son esos bordes para la elaboración de reportes? Vayamos de los más amplios a los más concretos. El más amplio o los más amplios podrían ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la ISO 26000, ¿no? Que en sí la ISO no te propone una serie de recomendaciones, ni siquiera te la dice como que esto deberías hacer, ¿no? Te hace una recomendación nada más. Si lo cumples o no lo cumples depende de ti, ¿no? Y tú podrías elaborar un reporte basado en la ISO 26000, sí lo puedes hacer. Se hizo y se abandonó muy pronto, duró 2 o 3 años, del 2010 al 2013, y se abandonó la ISO 26000 también por la llegada pues, de los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible implican pues una interpretación, porque no están hechos para empresas, están hechos para naciones. Tú deberías interpretar los objetivos o las metas al alcance de tu empresa y decir, ¿en qué me puedo comprometer yo con respecto a este parámetro amplio? Y tú puedes elaborar un reporte basado en eso, por supuesto que desde luego, por supuesto que yes, lo puedes hacer. Y lo tercero podría ser el Pacto Mundial, que ya te da 11 puntos específicos en donde tú puedes implementar, contar y narrar, ¿no? Como si lo puedes hacer capítulo por capítulo, son estos principios en los cuales ya tú te despachas, ¿no? Cada uno, anticorrupción, medio ambiente, trabajo, ok, perfecto. Y luego tenemos ya, digamos, una autopista con varios carriles, salidas, semáforos, indicaciones, que es GRI. La GRI, la Global Reporting Initiative, es la que más se ha desarrollado con respecto a eso. Y también nótese, Juliana, que me he saltado con garrocha el modelo de reportes de la Bolsa de Valores Lima, que tiene todavía muchos defectos. Le falta todavía avanzar en ese camino. GRI supera con mucha ventaja a este esquema de reportes. Esas serían las diversas metodologías. Y quien quiere empezar debería empezar con GRI, que es lo más claro y lo más amplio, que implica también un esfuerzo de análisis y de aprendizaje. Ahora, podríamos hablar una hora completa de la historia de GRI, desde que era el primer esquema de reporte.
¿no? Sí, era complejo, te daban puntos porque ponías más información y aún tenemos, y el hecho de que tú tengas un reporte GRI, mi querido colega, no quiere decir de que tu reporte esté verificado o auditado. Significa que tú has escrito un reporte basado, inspirado en GRI, pero no quiere decir que alguien lo haya revisado. Y es importante porque deberías respetar los parámetros que te propone estos estándares de la GRI. Pero ya al hacer el análisis ya podemos encontrar pues distintas calidades de reporte. Interesante eso que has dicho, hay que dejar en claro que el reporte de sostenibilidad, salvo para las empresas que cotizan en bolsa, ¿no?, es voluntario. Y partiendo de esa premisa, la herramienta que utilices para reportar también es voluntaria. Ahora, exacto, digamos, en tu experiencia, las empresas, ¿cómo deciden qué metodología tomar? ¿O tú les sugieres de acuerdo al tamaño de la empresa, a la historia que tengan, del camino andado que tienen en responsabilidad social? ¿O cómo es este trabajo? ¿O prefieres trabajar siempre con la GRI, como le dices tú, desde el inicio? Lo segundo, Juliana, lo que pasa es que es la que mayor herramientas te da. Es como tener tu caja de herramientas. Tú no vas a utilizar todas las herramientas. No vas a usar tu martillo, tu alicate, tu cinturón, tu métrica, tu balance, no vas a utilizar todo. Vas a utilizar la que te sirve a ti, pero ya tienes tu caja de herramientas. Entonces y también hay que saber utilizarla. Tú no puedes, aquí y ojalá compartas esto conmigo, Juliana, un mensaje a los potenciales empresas que van a hacer reporte y a los consultores: no ahoguen a las empresas, no las saturen de indicadores, creyendo que más indicadores GRI es un mejor reporte. No necesariamente, no necesariamente. Es más, reportes de 400 páginas con 85 indicadores GRI, señor, nadie lo va a leer. Tú y la empresa, una persona de la empresa lo leerá y ahí se acabó. Eso es ineficiente y eso es hasta estafar al cliente solamente para alargar la consultoría. Un reporte puede tener sin ningún problema entre 10 a 15 indicadores materiales bien trabajados, hasta menos si la empresa es de menor tamaño, perdón, sin ningún problema, bien contados. Qué bueno que digas esto, porque es verdad, o sea, al final, claro, antes GRI tenía el A, el B, el C, ¿no? Si uno respondía menos indicadores era el C, ¿no? El B, un intermedio, y el A ya era el que... Ahora eso ya no existe en el GRI, ¿no? Por lo tanto, existe esta libertad más bien de que lo que bien tú dices, o sea, que cada empresa pues tome lo que le sea necesario. Pues, lo que te sirve. Hemos tenido en este programa a Daniel Vargas, que es justamente, ¿no?, el directivo de la GRI aquí en el Perú, ¿no? Y yo le hice esta pregunta, ¿no?, con respecto a, oye, el GRI, el reporte es un documento que sirve para reportar lo que has hecho, ¿no? Y él me decía, no, el GRI no solo es para el final, ¿no?, sino es el inicio, ¿no? Entonces recuerdo muy, muy bien sus palabras, y saludos, Daniel, si nos estás escuchando, ¿no? Y yo creo que es importante tener esa mirada, ¿no? Una empresa que también quiere empezar a hacer responsabilidad social, ¿no? Y me lo decía él, que comience haciendo su reporte, ¿no? Que comience haciendo su reporte porque justamente es un mecanismo para poder entenderse, para saber dónde está y hacia dónde quiere ir, ¿no? Y algo que no le hemos dicho, Ricardito, sí, solo quiero decir esto, que hay que entender que un reporte debe servir para que la empresa mejore su gestión, para que entienda que sus procesos pueden mejorar y pueden ser mejor y pueden ser más óptimos. Y ahí te doy el pase, Ricardo. Amablemente discrepo con esa afirmación, dado que no necesariamente una empresa debe empezar por el reporte. Fines del año 2000, de la década de los 10, ya estaba GRI implementando estos pilotos de cadena de abastecimiento. Y la experiencia no fue buena. Yo estuve presente en la presentación de los resultados y fue muy complejo. Inclusive los reportes, los que me han tocado leer a mí en la base de datos de la GRI, no necesariamente podemos decir que son reportes de sostenibilidad, porque copian la materialidad de las empresas tractoras. Entonces no están desarrollando su propio interés. Por ponerte un ejemplo, una empresa de marketing que hace piezas publicitarias, porque le brinda servicios a una empresa minera, su tema material es seguridad y salud en el trabajo. Más importante es como que el código de cumplimiento de comunicaciones. Inclusive, GRI es tan elegante que te permite tener tu propio indicador material para tu sector.
Entonces, para que tú lo puedes construir. Entonces, puede ser de que empezar con un reporte sea bueno. Ahora, nuevamente, GRI es una herramienta. La herramienta te puede servir o no te puede servir. O sea, pero yo puedo clavar un clavo con un alicate. Sí, sí, pero lo ideal es hacerlo con un martillo. Entonces, hacer un diagnóstico no reemplaza un reporte de sostenibilidad. Hacer un análisis, una ruta, un plan, una planificación estratégica de sostenibilidad no se puede reemplazar por un reporte GRI. Eso es importante considerarlo, ¿no? Nos da una fotografía, sí, el reporte ni siquiera te va a decir dónde están fallando la toma de información, porque eso te lo va a decir el consultor, la persona que está elaborando. Porque cuando yo te llevo, tú eres mi cliente, Juliana, te llevo mi reporte, lindo, precioso, fotografías, tú no sabes que detrás de ese dato yo he sufrido para construir, para que me den una reunión, para revisar la data que hay ahí. Lo que tú ves es una foto con un dato válido para ti, que es un grupo de interés. Pero el camino, que es a lo que nos podemos referir como una herramienta que te ayuda a construir, eso no está en el reporte. Eso está en el aprendizaje de las personas que hicieron el reporte. Es diferente. Solamente aclarar eso, Juliana. Oh, entonces, ¿podrías recomendar a las empresas que hagan un reporte después de haber tenido un camino andado? Sí, ¿Cuándo sí. están listas para hacer un reporte, dicho de otra manera? Ya, te lo digo. La situación ideal es cuando tienen un sistema de gestión. Si tienen un sistema de gestión con indicadores, políticas, procedimientos, registros, y el consultor no va a sufrir buscando datos y las personas a cargo no van a tener que reconstruir la empresa para tener esa información, pues en ese momento el reporte fluye dentro del sistema de gestión. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque el avance que tiene la responsabilidad social en la actualidad está muy ligado al avance que tienen los sistemas de gestión Trinorma: calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo de la ISO. Están obligando a que estas certificaciones hagan relacionamiento con grupos de interés. ¿De dónde se tomó eso? Pues de la ISO 26000. Mi recomendación es que si van a apostar por brindar información, vean los sistemas integrados de gestión de su empresa. Estamos hablando de grandes empresas también. O sea, comenzar por una ISO 9000, por ejemplo, que ya es el inicio, ¿no? De justamente un sistema de gestión. Si la empresa tiene 9000, 14 y 45, el reporte sale porque fluye, porque ya sabes cómo vas a pedir la información, porque sabes dónde están, ya tienes el grupo de interés. A ver, para nuestros colegas que nos están viendo. 9001 es un sistema de gestión de calidad. Y si hablamos en términos de responsabilidad social, la calidad es la atención al cliente. Grupo de interés, cliente. La 14001 es el sistema de gestión ambiental. Entonces ahí es la relación que tiene la empresa con el medio ambiente. Medio ambiente, check. Cliente, check. Medio ambiente, check. Seguridad y salud en el trabajo es la gestión con los colaboradores en ese aspecto tan importante, y también con la comunidad, dependiendo del enfoque que le estás dando al sistema de gestión. Entonces ahí tienes comunidad, clientes, trabajadores, medio ambiente, check, check, check. Incluso proveedores, Ricardo, ¿no? Porque la última... Exacto. Sí, ¿no? Es correcto, proveedores. La ISO número 45.000, ¿verdad? 45.000, sí, es la 45.000, y ya tienes algo avanzado para poder hacer este vínculo del que hablamos hace ya algunos minutos sobre cómo relacionarte con los grupos de interés. Entonces, ¿en qué momento hacer un reporte? El mejor momento es cuando ya tienes sistemas de gestión implementados. Si no tienes sistema de gestión, mira, te va a costar, pero si quieres sacarlo, lo vas a hacer. Ya que has hablado de costar, ¿no? Y antes, para concluir lo anterior, la ISO 37000, que es la ISO anticorrupción, también podemos vincularla ahí, ¿no? Porque es la ISO que tendría que ver el check de los directivos, ¿no? Claro, yo hablo de las Trinorma porque son las más conocidas globalmente, ¿no? Detrás viene la 37, la 50.000 de energía, todas las ISOs vinculadas al COVID, por ejemplo. Y eso también es muy importante, porque hay que entender de que espero yo que a lo largo de este año tengamos reportes que sean más humanos que otros años, porque así es el momento en el cual hay que transmitir a los grupos de interés esta gestión que se ha hecho sobre un momento crítico en la historia de la humanidad. Entonces, no podemos obviar indicadores COVID, indicadores como, por ejemplo, mediciones con respecto a
cuántas personas se han enfermado, cuántos despistajes se han hecho, cuántas pruebas rápidas se han realizado. Y algo muy importante, justo leí hace algunos días un reporte que se estaba presentando, que empezaba, la página 3 del reporte empezaba, este reporte, lo primero que dice es, está hecho para estos 5 colaboradores que fallecieron por COVID. Entonces, es interesante y está bien y es válido empezar diciendo, tuvimos este problema, esto nos ha pasado y esta ha sido nuestra gestión. Entonces, justo hace unos días también hablaba con una cliente y ella me decía, el reporte también habla de nuestras fallas, nuestras oportunidades. Y está bien y tiene que hablar, pero no puedes obviarlo, pues. No puedes ver un reporte ahora en el cual solamente estés contando temas clásicos, ¿no? Sí, obviando pues indicadores del COVID. No hubiera pasado, claro. O fue algo, no señores, nos movió el Perú entero. Y este año también va a ser complicado. Este año también va a ser complicado y hay que trasladar eso en nuestros reportes de sostenibilidad. Última pregunta, Ricardo, el tiempo se nos ha ido, estamos en vivo, tú lo sabes, y no me quiero ir sin hacerte esa pregunta. ¿Cuánto es el costo de hacer un reporte? ¿No? Costo a nivel económico, financiero, humano, ¿no? ¿Qué le implica a la organización? Es muy difícil definir una banda. Lo que sí te puedo decir, Juliana, es que es más económico que hace 10 años. Es mucho más económico que hace 10 años. Y está bien, porque ahora hay más personas formadas en elaboración de reporte y hay mucha más información disponible para elaborar reportes de sostenibilidad. A veces me preguntaron, cuando yo tengo que entrevistar gente para mi equipo, ¿qué necesitas para hacer un reporte? Mira, saber leer, saber escribir, saber escuchar y ponerte y ser empático. Eso es lo único que necesitas. Lo demás se aprende. Lo demás se aprende, pero si no tienes capacidades de escucha, si te cuesta reunirte con gente, si te cuesta escribir, no es lo tuyo. Entonces, no se necesita mucho para hacer un reporte. Es una capacidad netamente técnica. No haber estudiado sociología o psicología. No, es una capacidad técnica y lo importante es que todos lo conozcan para que todo esto sea cada vez más accesible a todos, ¿no? Esto podría variar. Y te digo, hace 10 años un reporte de sostenibilidad estaba, en el sector minería estaba entre los 60 a 90 mil soles. Y estamos hablando de una fracción de esos costos a la fecha. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo, por este espacio y me ha encantado la entrevista. Te prometo que vamos a seguir hablando porque creo que en estos 20 años que ya llevamos haciendo camino en responsabilidad social, tenemos mucho que contar, ¿no? Y estamos haciendo historia, en realidad, sí. ¿No? Yo creo que tenemos que hacer otro programa para hablar sobre el futuro de la responsabilidad social, los reportes, ¿no? Y todo lo que viene, porque la pandemia, como bien lo has dicho, ha marcado un momento crítico y de ahí, ¿qué es lo que viene? Así que muchísimas gracias, Ricardo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Gracias a ti. Gracias, amigos. Nos vemos entonces en el próximo programa. El próximo miércoles estamos nuevamente con ustedes, con otro invitado para seguir hablando de responsabilidad social en acción. Gracias. Buenas noches.